Buen día. Bueno, vamos a hablar de este tema, que no es lindo tocar, es incomodísimo de tocar, pero hay que tocar. Esta placa aparecía en el día de ayer en el Instagram de Diario El País. El 4% de las mujeres, sus parejas las amenazaron con matarlas, asesinar a sus hijos o suicidarse, según una encuesta. Lo que pasó en Soriano días atrás nos trae esto, y lo tenemos fresquito, tenemos la herida abierta y tenemos la piel de gallina con lo que ocurrió, ¿no? Todos hemos hecho algún comentario, qué horrible, que esto, pero no estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de que cada 100 mujeres hay 4 que recibieron la amenaza, al menos, la amenaza de que su pareja, su marido, su concubino, el padre de sus hijos, iba a hacer lo mismo. Entonces ya estamos hablando de una cosa que tiene que ver con un patrón de comportamiento. ¿Por qué qué pasa con esto? ¿Por qué nuestra cabeza nos lleva a ese tipo de cosas? Antes que nada, me parece que tenemos que puntualizar que si bien esto pasó en Soriano y pasó con un hombre, sí, ¿no? Creo que tenemos memoria frágil a nivel de comunidad, porque hace 2 semanas atrás, casi 3, pasó lo mismo, o sea, no lo mismo, pero similar, con la mamá que se tiró con la beba, ¿no? Tenemos una placa también ahí que justamente que nos muestra eso, ¿no? Que también era noticia, lógicamente, y también está fresquita la tragedia, ¿no? Una mujer que se tira al balcón de un edificio con su bebé de 2 meses, funcionaria policial, ¿no? Se suicidó junto a su bebé al lanzarse desde el balcón. La otra niña que logró desprenderse de los brazos de su madre, ¿no? Y salvar a su hermana. Y salvar a su hermanita. Sí. Yo creo que acá eso es lo que tenemos que empezar a analizar, ¿no? Cuando pasó todo esto, a mí se me prendieron determinadas alarmas. La primera alarma es que cuando hablamos de una mujer de 28 años que se tira de un balcón, primero ponemos el título de ¿a qué se dedica? Si no fuera policía, es lo mismo. O sea, como que agravante fue a qué hacía. Claro. Después, inmediatamente, si vos lees las redes sociales, ves... O sea, tenemos el estigma tutti a mano. A mano, exacto. Porque era el padre apostador, no sé qué más, la señora porque era policía. Siempre buscamos meterle alguna estigmatización a algo. Lo que necesitamos como seres humanos es justificar un hecho que es aberrante. Llenar espacios. Exacto. Los vacíos los tratamos de llenar. Pero más allá de eso, me parece que lo que tenemos que empezar a analizar como sociedad es que hay un grado de agresividad. El otro día, por todo esto, me puse a leer nuevamente, porque uno en psicología siempre tiene que estarse refrescando y ayornando y estudiando de gente que se dedica a profundizar a nivel académico, porque si no esto es una opinología, ¿no? Y veía el hecho de la victimización del suicida, ¿no? Que como sociedad decimos, pobre esta madre que se suicidó y tuvo que suicidarse. Y la verdad no sabemos cuál es el contexto real, en qué contexto pasó. Claro. Y tanto los suicidios como los suicidios con homicidio tienen una raíz común. Lo hablábamos antes de entrar. ¿Cuál es la raíz común o qué diferencia el suicidio de un homicidio? El objeto, porque la agresividad es la misma. Vos tenés que tener la misma agresividad para matarte como para matar a otro. Claro. Y el motivo, ahí cambia, ¿no? Eso sí cambia. No, porque justamente eso fue una de las cosas que me puse a profundizar, porque decía, ¿todos los suicidas se matan por lo mismo? Y la realidad es que no. Hay suicidas que se matan para generarle daño a un tercero. Porque si yo te culpabilizo... Claro, porque una de las cosas que se habla mucho cuando hablamos del tema suicidio es que la persona que toma esa decisión quiere dejar de estar como está. Pero en este caso hay como algo que es superior, que es decir, yo te quiero causar el suficiente daño claro. que bueno, después no tengo cómo... Porque, a ver, me voy a poner en psicólogo / psiquiatra, las dos cosas.
Pero esta persona, este padre que le quita la vida a sus hijos, ¿no? Se tiran a un arroyo, fallecen los tres. El papá se suicida por un estado de depresión o de angustia o de lo que sea, o se suicida porque la que se ve venir es impresionante, porque él, si para hacerle daño a la madre de los niños decide matar a los niños, él podía haberse mantenido con vida. Sin embargo, de pronto lo que busca es escapar de lo que se le viene. Yo creo que como asesino. Por eso me parece que tenemos que puntualizar que no todos los suicidios, me parece que el foco no va en este caso puntual, porque ahí estamos haciendo, estamos especulando. La realidad es que nadie va a saber lo que esta persona pensó en el momento. Es especulación. Es especulación y análisis de lo que son las estadísticas, digamos. Sí, ¿no? Análisis de patrones de conducta que también en el Uruguay estamos de manera en pañales, en todo lo que es criminología. Yo cuando estudié en facultad recién se estaba empezando, yo hace 22 años me recibí, recién se estaba hablando de lo que era la psicología forense. O sea que imagínate que la estadística de lo que pasa por la cabeza de un uruguayo, lo que nosotros tenemos son estadísticas a nivel mundial. Claro. Y la cultura y la religión... Sí, cada vez se marca más que cada lugar tiene su... Exactamente. Y no es lo mismo Soriano que Montevideo que Artigas. Entonces, me parece que especular qué pensó esta persona sería imprudente. Lo que sí me parece importante saber es que todas las personas que llegan a la situación de suicidarse, no todas llegan por el mismo motivo. Sí existen personas que tienen la intención de terminar su vida, hay personas que tienen la intención de terminar su sufrimiento puntual y en ese momento lo que quieren es el sufrimiento, pero no morirse, que es distinto. Claro. ¿Tá? Y existen personas que utilizan el suicidio como método punitivo para un tercero. Este artículo que estaba leyendo, que me pareció súper enriquecedor, mostraba cartas, ¿tá?, de distintos tipos de suicidio, y vos al leerlas te das cuenta el motivo ulterior. Cuando hay una carta o hay algo que se deja, ahí sí podés tener más recursos para saber si la persona realmente lo que quería era finalizar su vida, o frases como no puedo tolerar más esta situación, te habla más de que es la situación, no su vida en particular. Y aparte también otra cosa, el suicidio en determinadas edades tiene distintas connotaciones. No me pueden decir, y es algo que me acuerdo que cuando era joven y lo estudié a esto, me generó como un rechazo, porque a todos nos pasa que cuando hablamos de un niño suicida, sin duda, nos genera como esa situación de cómo puede pasar. El niño no tiene la perspectiva de finitud, o sea, no puede saber que se muere y no vuelve. Claro. Entonces, en ese niño no hay un deseo real de morir, como tampoco en el adulto mayor, hay una intención que dicen, los adultos mayores tratan de llamar la atención. No, el adulto mayor generalmente tiene una perspectiva mucho más cercana de la muerte, por tanto está más orientado a que realmente quiere finalizar su vida. El doctor Luis Rodríguez la semana pasada hablaba de justamente lo que enfrenta el adulto mayor con respecto a la soledad. Entonces, llegado ya al horizonte de la vida, decir, bueno, estoy tan solo que ¿para qué sigo acá? Exacto. Entonces la respuesta es, bueno, termino con mi vida. También hay otra cosa, no es lo mismo el suicidio de un adulto mayor o de una persona que tiene una enfermedad, que tiene que, es más, estos distintos artículos que estaba estudiando para venir, decía justamente eso. Hay estadísticas en las cuales vos ves los tipos de suicidio mujeres versus hombres, los tipos de suicidios también en función de la edad, y bueno, y también en función de la enfermedad física. Los hombres son mucho menos tolerantes a los diagnósticos terminales de enfermedades que sean de
dejaste paulatino. Por tanto, el hombre a veces percibe como una solución eso. Ante un diagnóstico de cáncer, bueno, no, yo no voy a hacer todo esto, me quito la vida. Entonces, pero si vos empezás a analizar todo, te vas a dar cuenta de que cada contexto te marca el porqué de la elección, porque sigue siendo una elección. Y eso es lo que a mí me da mucho miedo cuando nosotros victimizamos a la persona depresiva. No tuvo más recursos. No, lo que nosotros como sociedad tenemos que tener es que la persona que está en depresión o la persona que está con indicadores, como este muchacho que lamentablemente tomó esa decisión, pero seguramente a lo largo de su vida tuvo indicadores, bueno, tener los recursos suficientes, esa valijita que yo hablo siempre, todos tenemos que tener una valijita de recursos para que llegado el momento podamos pausar nuestra cabeza y decir, lo que mi voz interior me está hablando no es real. Bueno, tener esas herramientas. En el caso concreto de esto que ocurrió, este crimen de vicariato más suicidio, se le cayó fuerte a las declaraciones que hizo el secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, que decía, falló las instituciones y fallamos como sociedad. Pero algo de razón hay en eso. Bueno, yo justamente ayer estaba escuchando a, creo que es una periodista, que decía, yo no fallé. Sí, por eso, mucha gente ha dicho, no, pero yo no tengo nada que ver. Yo ¿no? la voy a citar con el mayor de los respetos, porque tampoco la conozco, pero ella decía, yo hago todo bien, yo me cuido, yo cuido a mi familia, soy responsable, pago mis impuestos, bla, bla. Los votamos a ellos. Bueno, cuando tu hijo hace un berrinche y vos le compras el caramelo en la cola del súper y no les estás enseñando el no quiere decir que todos los niños que hagan berrinche van a terminar, pero hay una realidad. Un hombre que no acepta el no de su mujer, no quiero estar más contigo, y llega a esto, es porque en su vida no incorporó el no como una realidad. Hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. Y si una persona me dice, no quiero más estar contigo, tengo que respetar eso. Entonces, ese niño, por los motivos que sean, no asimiló el no, ya sea porque en su familia no pudieron o por situaciones vamos a decir, de contexto psicológico que puede venir. Claro, sí, digamos, construcciones que se van dando a lo largo de la vida. Se van dando y hay cosas genéticas, ¿no? También. Claro. Quien es impulsivo, claro. A ver, vos tenés un hijo impulsivo y ese hijo impulsivo vos lo vas moldeando, claro, con los límites, pero su esencia es el impulso. O sea que podemos decir, hacer un corolario, digamos, de esto y decir, uno de las grandes raíces es la ausencia de límites hoy en día, justamente ahí yendo a lo que decía el secretario de Presidencia, como sociedad carecemos. Y yo creo que a ver, frases que nosotros teníamos incorporadas antes o situaciones que para nosotros el dilatar el placer, en nuestra época, cuando nosotros crecimos, nosotros no teníamos un celular que queremos ver tal cosa y la teníamos, claro, queríamos hacer tal cosa y la teníamos. Sí, sí. Es más, para comprar algo, nosotros teníamos que ir caminando y comprarlo. Hoy agarramos el celular, venga, pim, pam, pim, pam. Claro. Y eso, ¿qué hace? Acelera, o sea, nuestro cerebro está totalmente estimulado de que quiere algo y lo obtiene. Claro. ¡Qué frustración! Y encima tenemos la mala suerte que no nos frustramos lo suficiente. Claro, y eso se transfiere a las relaciones interpersonales. A todos los vínculos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo lo quiero. Si yo lo quiero claro, y hemos avanzado un montón en cuanto a la percepción de la mujer, pero no tenemos que tener la falsa creencia de que esto le pasa solamente a las mujeres. Muchas mujeres piensan que sus hombres también son de su propiedad. Porque si yo agarro el celular de mi marido, violencia es agarrar algo que es privado y leerlo. Y violencia es que el hombre le diga no te vistas así. Y no, es claro, violencia. Y es violencia también, ayer lo leíamos juntos, lo del actor de Merlina,
que su pareja homosexual le dice a él lo que él no puede hacer porque le da celos. Entonces pasa en hombres, en mujeres, heterosexuales y homosexuales. ¿Por qué? Porque el otro pasa a ser objeto de posesión. Y hay una realidad que es... y si yo poseo algo, lo puedo matar. Más sádica, si se quiere, ¿no? Que es el uso de los niños. Y en este caso creo que tal vez lo que tiene que ver con las tendencias, ¿no? Y con las estadísticas dicen que la mujer, en este caso, utiliza más el te saco a los hijos porque la mujer tiene más las de ganar, y hace sufrir al hombre. Yo sé que te toco la herida si te saco los hijos, te denuncio. Es violencia igual si lo hace una mujer o lo hace un hombre. El problema acá es la ejecución. Si vos ves del hecho, ¿no? No es lo... A ver, es grave igual, pero no es lo mismo que yo te retire y no te deje tocar a tu hijo a que yo te lo mate. Sí, o simplemente que amenace. O que amenace, ¿no? Porque ahí estamos hablando de cosas que van a algo más... a que no tienen, o sea, no tiene vuelta atrás. Porque yo vuelvo pero a esto quiero plantear una cosa que es importante. Cuando nosotros hablamos de hombres y mujeres partiendo de la base que el suicidio y el homicidio salen de la misma raíz de agresión y agresividad dirigida a objetos distintos, pero sí con la misma fuerza, nosotros tenemos que el hombre que intenta el suicidio es más efectivo. Por tanto, el hombre que quiere dañar a su esposa y le dice que va a matar a sus hijos, tendría que ser una alerta, no sé, ¿viste cuando dicen alerta ámbar? Bueno, no sé qué color ponerle a esto, porque el hombre en eso es más ejecutivo. Bueno, por eso es que asusta mucho ver la placa esta que mostrábamos hace un rato, que de cada 100, y esto es en nuestro país, no es a nivel mundial, de cada 100 mujeres, 4 encuentran este tipo de amenazas. Lo que pasa es muchísimo, porque más allá... Y a ver, Dios los tenga en la gloria estos chiquitos, ¿no? Pero más allá del asesinato que ocurre puntualmente, pero hay 4 mujeres cada 100 que viven con el Jesús en la boca, esperando que tal vez su expareja, el padre de sus hijos, concrete esto. Bueno, pero yo ahí volvería a la placa y le iría bien. Porque ahí no dice que el 4% recibe solamente amenazas de sus hijos. No. Vos imaginate que si vos vas a la placa dice de que se amenazan con matarse. Entonces, ¿qué hay atrás de la amenaza de matarse o de matar tus hijos? Manipulación. Entonces, estamos en una sociedad que también, por eso te digo, somos sociedad todos, porque yo tengo un hijo varón, tengo un hijastro varón, que nosotros tenemos que enseñarle que el no es no. El no es no para... Cuando dejamos una pareja, en todo sentido, el no es no. Cuando vemos una chica que está tomada y no está en condiciones de decirnos que sí, que no, eso es un no también. Entonces, acá hay un manejo de la manipulación muy grande a nivel social. Yo no me quedo con el no, yo te trato de forzar de alguna forma para que vos me digas que sí. Y creo que eso Toda la culpa la tiene Arjona, que dijo... bueno, me estaba acordando esa canción. Dime que no y lánzame un sí camuflajeado, ¿no? Más allá de esto y tomándolo con un poquitito de humor, pero esa es una frase que está instalada. O sea, dime que no, la mujer tenés que decirle varias veces para que te diga que no, porque después a la 10ª vez te va a decir que sí. Porque ese tipo de cosas están instaladas. Están instaladas porque las mujeres no somos asertivas. Porque también tenemos que reconocer... Bueno, pero hay siglos también de cultura de el hombre hace lo que quiere conmigo, ¿no? Por supuesto. Entonces eso tampoco con una varita mágica se cambia de un día para el otro. Por supuesto, pero estamos hablando de una chica de 28 años la que se mató. No estamos hablando de una mujer de 50. Si vos me decís, nuestra generación es la generación del quiebre, ¿no? Los que tenemos más de 40. Generación X. Somos la generación del quiebre. Ya las chicas que nacieron después que nosotros ya tienen otras libertades y esto pasa de la manipulación con chiquilinas de 21 años. O sea, la mujer tiene
intrínsecamente por ese rol de protección, de colocarse, justo el otro día estaba hablando con una paciente de esto mismo, de que decía, se ponía todo el tiempo en el rol de la madre de su expareja. Entonces, y le estás dando un poder al otro y te estás dando una responsabilidad que no es tuya. Bueno, el no se lo tenés que empezar a poner desde el principio, porque son, como dicen ahora las chiquilinas, la red flag, la bandera roja. Si cuando novios, cuando recién empezaste a salir, no te acepta los no, Claro. no sigas. Cuando hablamos de prevención del suicidio, muchas veces hablamos del último tirón rumbo al suicidio, pero este tipo de cosas son prevención del suicidio, porque estos son la punta del ovillo muchas veces que terminan en una chica lamentablemente lanzándose de un balcón. Porque vos no sabés el nivel de traumatización que tuvo esa Claro, mujer. ni siquiera sabes cuándo empezó, porque tal vez empezó con su primer novio. Exactamente. Y se fue generando esa bola de nieve. Y vos ves... obviamente, una frase de un profesor mío, no es depresivo, lo hablaba en todas las patologías psiquiátricas, no es depresivo quien quiere, sino quien puede. Obviamente tiene que haber una estructura. Claro. ¿Tá? Pero en el suicidio, como en otras situaciones, también tiene que haber una oportunidad. O sea, yo me puedo querer matar, pero si no sé cómo matarme o no tengo acceso, por eso también hay más suicidios violentos en lugares donde las armas están más a mano. Pero creo que también lo que nosotros tenemos que pensar como sociedad es que si nosotros el valor vida lo ponemos primero, no solamente vamos a estar minimizando la cantidad de suicidios, sino también la cantidad de homicidios. Porque si yo el valor vida es lo más importante como sociedad, y cuando hablo de valor vida, y acá me voy a poner capaz que en un rol que es más social, no tanto psicológico, pero el valor vida hablo desde que todos tengamos un plato de comida, que todos vivamos en una casa en condiciones, miraba la presentación que ustedes hicieron del proyecto de la ONG. Sí. O sea, si a una persona vos la tenés viviendo en condiciones que no son dignas, el valor vida, el mensaje, yo puedo decir algo, pero el mensaje real es otro. Es otro, totalmente. Entonces, bueno, primero poner el valor vida, después poner el respeto. Cosa que perdimos, todos perdimos el respeto, y en las pequeñas cosas. Bueno, por eso yo decía hoy de que uno de los puntos, hablando justamente de los red flags, de las banderas rojas que tenemos como sociedad, es la ausencia de límites, porque el respeto en definitiva es un límite. Es el reconocer un límite. Claro, aquello de mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, cada vez se respeta menos eso. Entonces, digo, sin ánimo de ser solamente esto una queja, es visualizar dónde estamos fallando para poder corregir. Pero creo que esto se cambia desde la familia, porque podemos tener las políticas a nivel, o sea, sí tiene que haber políticas de que si una mujer llama, o un hombre, porque violencia hay en todos lados. Claro. Hace una denuncia y hay que hacer un seguimiento, hay que hacer el seguimiento. Hay que hacer el seguimiento. O sea, si una persona vive a 50 metros de la otra y en un lugar que nos conocemos todos, no nos puede sorprender que pasen estas cosas, porque estaban todos los alertómetros puestos. Todo encendido. Todo encendido. Pero me parece que sí, como sociedad debemos tener... hacer la mea culpa, porque todos tenemos, los que tenemos hijos, escuchamos de chiquilines o de compañeros de tus hijos que están en una situación complicada y todos nos callamos la boca. Claro, no, nos hacemos los burros chotos, es más fácil, nos metemos en los docentes van y vienen como maleta de loco en todas, de una institución a otra, que tampoco tienen tiempo como para hacer un seguimiento, los adscriptos están desbordados, y así seguimos, y ese chico pasa de la escuela al liceo, y capaz que teníamos un trastorno de personalidad en el medio. Podríamos haber incidido en evitar muchas cosas. En evitar muchas cosas. Y evitar también el sufrimiento de esta persona. Porque esta persona, yo no creo que haya sido una persona feliz.
¿no? Porque vamos a cuestionarnos Sin duda, eso. sin duda. Una persona que llega a esto, para mí, No. el grado de patología Claro, que la mochila era pesadísima. Era pesadísima. Entonces, capaz que, yo no digo que vamos a cambiar el 100% de los desenlaces fatales de estas características, porque es imposible, pero sí, con una asistencia y contención social adecuada, con una medicación adecuada y con una educación familiar, o sea, porque cuando uno tiene un familiar que está enfermo, toda la familia tiene que capacitarse para poder lidiar con eso, porque no es fácil. Vos mirabas a la hermana de este muchacho y estaba desesperada. Sin duda. Entonces, yo no creo que le haya salido de una familia que no le importaba nada. Claro, claro. O sea, porque también es fácil eso. Entonces, me parece que tenemos que todos asumir esa cuota de responsabilidad. Obviamente, las autoridades deben hacer lo que tienen que hacer, pero como sociedad, nosotros tenemos que aprender a poner los límites, a detectar, a tener la escucha activa de cuando vemos algo que es alerta, pedir ayuda por nosotros y por otros, y bueno, y estar conteniendo a nuestro entorno más cercano. Si cada uno se hace responsable de una persona, o sea, de ayudar a una persona, Ya es bastante. Ya es bastante.